ante todo, son derechos fundamentales. Y si bien existe varias corrientes para poder explicar qué es lo que es un derecho fundamental, yo partiré de algo muy sencillo en realidad. Pues esta no es una clase de derechos fundamentales. Derechos fundamentales, ante todo, son derechos. Y los derechos son, pues, situaciones jurídicas subjetivas de ventaja. El titular de un derecho, por tanto, el titular de una situación jurídica de ventaja, es ventaja respecto de alguien. ¿Por qué respecto de alguien? El hecho de que exista un derecho subjetivo, una situación de ventaja, como es el caso del derecho de crédito, del derecho de propiedad y también de los derechos fundamentales, implica una relación jurídica con otra persona o con otro sujeto. Respecto de este sujeto, si yo soy titular de un derecho fundamental o fundamental procesal, entonces el sujeto que está frente a mí es el destinatario de ese derecho fundamental o ese derecho. Tenemos una relación jurídica. Hablamos de ventaja justamente porque yo puedo exigirle algo a este sujeto. Y ese sujeto tendrá pues un deber, tendrá una situación de subordinación. Y él debe, por eso tiene un deber, debe satisfacer esta exigencia que yo estoy teniendo. O en todo caso, que ello va a conllevar a la satisfacción del derecho también, que es de mi titularidad. Entonces, partiendo de esta idea de la teoría de las situaciones jurídicas, que creo que es plenamente aplicable a los derechos fundamentales, sin que ello implique pues que el discurso respecto de la filosofía y esto que es súper importante, por supuesto, sea opacado. Entonces, a nivel de derechos fundamentales procesales, siguiendo esta línea, si estamos, por ejemplo, en el contexto de un proceso jurisdiccional, o sea, un proceso ante la jurisdicción, o sea, un proceso ante los tribunales del Estado, la justicia estatal, entonces yo, siendo titular de un derecho fundamental procesal, porque soy parte en un proceso, soy un ciudadano que está siendo parte en un proceso que está discutiendo mi derecho sustancial, mi derecho material, en fin, alguna facultad, crédito, propiedad, hipoteca, un amparo, será intimidad, lo que sea. Yo tengo derechos fundamentales diversos, pero aquí el punto es de que quien debe satisfacer esos derechos fundamentales, quien debe protegerlos, promoverlos, es el Estado, es el juez, fundamentalmente. Pero no solo el juez, también el legislador. Un ejemplo, y creo que con esto se puede entender. Si yo tengo derecho fundamental al contradictorio, esto, entre otras cosas, quiere decir de que yo tengo derecho, la situación jurídica subjetiva, de poder participar en el proceso, de poder intervenir, de poder hablar en el proceso, en sentido figurado. Y no solo eso, sino también de que esas alegaciones respecto de cuestiones que puedan surgir en el proceso o respecto a la cuestión principal, o sea, la propia discusión que ameritó la presentación de una demanda, ¿okay?, requiere de que el juez tome en cuenta, al momento de decidir en las diversas decisiones del proceso, que tome en cuenta esas alegaciones que yo he formulado y que también mi parte lo habrá hecho. Aquí se conecta, por ejemplo, el contradictorio con la motivación. No puede haber una decisión motivada si es que se ha ignorado el contradictorio, o sea, si se ha ignorado las alegaciones. Este, por tanto, es un deber del juez frente al contradictorio. Vean, yo tengo derecho a influir desde una perspectiva positiva, por supuesto, en el juez con mis alegaciones. El juez, teniendo en cuenta los elementos de juicio que yo le he ofrecido, él tiene el deber de dialogar conmigo, de responder a mis alegaciones. Entonces tenemos aquí, amigos, justamente la relación entre derecho al contradictorio y el deber de promover el contradictorio, siendo esto un derecho fundamental. Y es fundamental precisamente porque se trata de una norma, una situación jurídica emparada con una norma constitucional, explícita o implícita. En el caso del contradictorio, curiosamente, es una norma implícita, no una norma explícita. Esto es lo que yo les podría decir respecto del derecho, los derechos fundamentales procesales. Es una importancia suprema en realidad. El proceso puede ser definido de varias maneras. No es el caso de determinar si es una relación jurídica o si más bien contiene una relación jurídica, si es un procedimiento, un acto jurídico de formación sucesiva, no interesa. Aquí el punto fundamental es vincular la idea de proceso con procedimiento, o sea, con un conjunto de actos ordenados que concluirá en un acto final y que tiene una finalidad. Desde esta perspectiva concreta, que es defendida por muchos autores, por cierto, nosotros
vemos de que hay proceso, no solamente a nivel judicial. Esto es un tema fundamental realmente para poder entender el contenido de la pregunta y poder dar una mejor respuesta. Proceso hay a nivel jurisdiccional o a nivel no jurisdiccional, o sea, estatal no jurisdiccional, como por ejemplo procesos parlamentarios, procesos ante la administración pública, por ejemplo, no es jurisdicción, pero hay proceso, porque hay contención, hay una contraposición de intereses, hay dos partes que están frente a frente, luchando. Pero ni siquiera hay proceso solamente a nivel estatal, también puede haber a nivel privado, como es el caso del proceso arbitral, aunque a muchos no les gusta hablar de proceso arbitral, pero yo creo que partiendo de la definición o de la identificación entre proceso y procedimiento, me parece muy claro de que a nivel de arbitraje, a nivel de un juez privado, hay también proceso. Y también hay proceso, por ejemplo, ante asociaciones, a nivel universitario, ante sociedades, por ejemplo, si es que alguien quiere sancionar con la expulsión de un socio de un club, por ejemplo, también hay proceso. Entonces, la pregunta, ¿por qué es importante el proceso para la tutela de nuestros derechos fundamentales? Mi opinión, porque es a través del proceso que se va a justificar una sanción, si se trata, por ejemplo, de derecho punitivo, derecho administrativo sancionador, derecho procesal penal, por ejemplo, o en todo caso la consecuencia jurídica prevista por la norma que va a redundar en una tutela del derecho. Por ejemplo, si es que yo demando pidiendo el cumplimiento de un contrato y por tanto el pago de una cláusula penal y en fin, y puedo pedir algo más, lo que fuere, solamente la agresión a la esfera patrimonial del sujeto a quien yo sindico como el responsable, como el deudor, solo se justifica a través de un proceso. Yo auténticamente veo al proceso como un instrumento de garantía para justificar la agresión a la libertad o a la propiedad de los ciudadanos. Entonces, si es que esto es verdad, entonces un papel fundamental de aquel órgano juzgador, sea juez estatal o no, que está a cargo de decidir en el contexto de un proceso es principalmente velar por la libertad de los ciudadanos, fundamentalmente. Pero hay otra cara también del proceso. Y esta cara es de que a través del proceso se puede, siendo un mecanismo no solo estatal, sino un mecanismo en general del derecho, a través del proceso se puede tutelar situaciones jurídicas valiosas. Hace un momento hablé de qué significa un derecho fundamental. Es una situación jurídica consagrada en nuestra norma fundamental, en la norma de máxima jerarquía. Entonces, si es que es así, puede darse el caso, como de hecho se da, por ejemplo, cuando se presenta un proceso de habeas corpus o en todo caso un proceso de amparo, pero eso es a nivel judicial. También, por ejemplo, cuando se busca de pronto la tutela del crédito a nivel civil o a nivel familia, que también tiene una característica de fundamentalidad, por más de que se tramite un proceso civil. Entonces, es casos en donde el proceso debe dar respuesta a un reclamo, a una pretensión respecto de la vulneración o amenaza, de ser el caso, de una situación jurídica que está reconocida en nuestra Constitución. Si es que ello es así, entonces el juez también tiene una función importante en el proceso. Y esta función importante del juez es poder tener los medios a nivel del proceso, siempre, por supuesto, respetando el equilibrio entre las partes y todo esto, debe tener los medios para poder satisfacer ese derecho reclamado, una vez de que se reconozca, sea mediante cognición completa, o sea, mediante una sentencia, sea mediante cognición sumaria, o sea, mediante lo que se denomina una medida cautelar o en todo caso una medida anticipada. Entonces, en otras palabras, queridos, más allá de si se trata o no de un derecho fundamental, cualquier situación jurídica que amerite una tutela material y que no es satisfecha en el plano de los hechos, entonces esto puede ser llevado a un proceso, justamente para que exista una decisión autoritativa en ejercicio de un poder. Si se trata de un poder de la juez estatal, será un poder público, ejercicio de este poder público para que se pueda imponer una decisión y por tanto para que válidamente, legítimamente, un ciudadano pueda recibir una orden en el sentido de paga, entregue el bien, devuelve el bien, no sigas haciendo esto. Entonces, esto es un poco la idea. El proceso, para concluir, es un instrumento importante no del Estado, sino del derecho para poder realizarse. Esto evidentemente tiene que darse en respeto de las libertades fundamentales
de aquellos ciudadanos que están inmersos en un proceso, o sea, de las partes. Eso es.